¿Tienes los triglicéridos altos y no sabes por dónde comenzar a corregir este problema? Yo soy la doctora Suraima Corona y en este video te voy a contar qué son, por qué se suben y qué es todo lo que tú puedes hacer para corregir este problema. Acompáñame. Lo primero que tienes que saber es que los triglicéridos es una forma altamente eficaz para obtener energía. Su principal función es precisamente proveer de energía a todos los tejidos, principalmente los músculos, porque un triglicérido es una fuente de energía altamente utilizable. Está compuesto por 3 cadenas de ácido graso más glicerol y puede venir de 2 lugares: de la dieta, de la comida que te comes, y también puede venir del hígado. Los triglicéridos es una forma que tiene nuestro cuerpo de almacenar energía, sobre todo en el tejido graso, en el tejido adiposo. Por eso en realidad tienen una función específica en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando se suben? Existen 2 causas comunes de hipertrigliceridemia, es decir, triglicéridos altos. La causa primaria, o también conocida como genética, es precisamente eso: una enfermedad familiar que es heredada entre miembros de la misma familia, en la que las personas suelen tener los triglicéridos altos o muy altos. Puedes darte cuenta si tu problema de triglicéridos tiene un origen genético o familiar, porque tus triglicéridos están elevados, pero se elevan a más de 1000. Sí, así como lo escuchaste, hay personas que pueden tener más de 2000, 3000, más de 5000 miligramos por decilitro de triglicéridos circulando en su sangre. Esto puede corresponder a una enfermedad genética. En México es común esta alteración familiar y si ese fuera tu caso, es muy importante que se lo platiques a tu médico para que pueda saber qué otros estudios hacer en caso de que tú tuvieras triglicéridos por arriba de 1000. Y la otra causa es la hipertrigliceridemia secundaria, o los triglicéridos altos a consecuencia de una mala alimentación o malos hábitos en tu estilo de vida. Por eso hoy te quiero contar cuáles son los alimentos que más fácilmente te pueden subir los triglicéridos. Pero antes de pasar a esa parte, quiero que sepas que el rango normal es menos de 150 miligramos por decilitro. Si tú llegas a tener entre 150 y 300 miligramos por decilitro, lo más seguro es que no sientas nada, es una enfermedad asintomática. Pero se ha reportado que las personas pueden llegar a tener dolores de cabeza o vértigos, mareos, con cifras superiores a 300 miligramos por decilitro. Debes saber que los números son variables, pueden cambiar de un día para otro y por fortuna bajan rápido. Por eso es importante que tú pongas atención a este video. Uno de los grandes generadores de hipertrigliceridemia es el alcohol. Todas las bebidas alcohólicas, todas, sin excepción alguna, son capaces de subir tus triglicéridos. Así es de que si tu problema es que los traes altos o muy altos, incluso ya te están causando síntomas, pues definitivamente tienes que dejar el alcohol. Otras causas de triglicéridos altos son el exceso de hidratos de carbono o carbohidratos. Te lo he platicado antes. Este grupo de alimentos, que aunque es recomendable y es necesario para nuestra salud porque son una fuente principal de energía, también son capaces de subir tus triglicéridos. Entonces, lo más recomendable es que tú empieces a ser más consciente, identifiques en lo que te comes qué es un carbohidrato y cuánto de eso estás comiendo para que puedas empezar a recortarlo, a medirlo o a equilibrar mejor tus tiempos de comida. Definitivamente algo que tú tienes que saber y cortar, dejar ahora mismo, son todas las bebidas endulzadas, azucaradas, incluso los jugos, aunque sean naturales. Está sabido por todos que esta fuente de energía te aporta carbohidratos simples muy rápido y entonces va a afectar y a elevar rápidamente tus triglicéridos. Por eso para nada se recomienda, si tu problema es triglicéridos altos, deja de tomar bebidas azucaradas del origen de que sea y del tipo que sea. Y como te decía, aunque los carbohidratos son necesarios, creo que vale mucho la pena que pongas especial atención a algunos que son capaces de subir
más los triglicéridos. Por ejemplo, todos los azúcares simples. Existe el mito de que la miel es extraordinariamente nutritiva, muy buena para todo. Y también existe el otro mito de que, bueno, si no consumes azúcar regular, blanca, porque ya te estás cuidando, empiezas a consumir otros tipos de azúcares, entre ellos comunes en México, el azúcar moscabado o el piloncillo, panela le dicen en otros lugares. Pero la verdad es que todos estos azúcares refinados no son adecuados para una persona que tiene los triglicéridos altos, entonces ni poquito. No consumas miel, no consumas azúcar moscabado, ni otros tipos de azúcares, porque aunque pudieran ser saludables, no son adecuados. Me refiero a la miel de maple, a la miel de maguey y otros tantos tipos de mieles que hoy son comunes, pero que están elevando los triglicéridos. Otra causa frecuente de triglicéridos altos, y te lo tengo que contar, es la diabetes. Debes saber que la glucosa alta en tu sangre es capaz de subir los triglicéridos rápidamente. Por eso está muy asociado el triglicérido alto y la diabetes. De hecho, quien tiene diabetes y no la tiene bien controlada, con mucha mayor facilidad va a elevar sus triglicéridos. El síndrome metabólico o la utilización de algunos fármacos como por ejemplo estrógenos como método anticonceptivo o algunas otras hormonas de este tipo, así como los betabloqueadores, también son capaces de subir los triglicéridos. En este punto te tengo que decir que si tú consumes alguno de estos medicamentos que acabo de comentar, evite suspenderlos por tu propia cuenta. Cuéntale a tu médico tu preocupación o tus niveles de triglicéridos, porque además él los va a estar monitorizando para que juntos tomen la decisión de cambiar el fármaco. Y sobre todo, lo que siempre te cuento es priorizar, poner una balanza qué es lo más importante para tu salud y entonces darle prioridad a ese tratamiento. Porque no puedes suspender medicamentos como los betabloqueadores sin el consentimiento de tu médico, podría ser un error. Otra cosa que puede subir mucho los triglicéridos es el daño renal. La enfermedad renal crónica también puede causar esta alteración. Es muy común, lo veo en consulta todo el tiempo, las personas no le dan importancia a sus triglicéridos. Incluso cuando se los comento, pareciera que no es tan importante. Yo te tengo que explicar por qué sí son muy importantes. Los triglicéridos son partículas de grasa capaces de penetrar el endotelio vascular y formar placas de ateroma. Te lo he comentado en otros videos porque es importante evitar que la grasa se acumule en las arterias. Este tipo de alteraciones son precursoras de daño cardíaco. Las famosas embolias, los derrames cerebrales o los infartos al corazón están causados por esta alteración. Por eso es que el triglicérido cobra especial importancia. Por la alta capacidad que tiene de tapar tus arterias, debes mantener tus triglicéridos siempre por debajo de 150 miligramos por decilitro. Ahora, ¿cuáles son las cosas que tú puedes hacer para normalizar estos niveles? Darle tratamiento a esta alteración. Hay 3 cosas que se pueden hacer. Uno es el cambio en el estilo de vida. Lo hemos venido contando a lo largo de todos los videos de este canal. Es cierto, tu estilo de vida tiene un impacto bárbaro en el nivel de tus triglicéridos. Principalmente a través de ser más activo y a través de empezar a contar la cantidad de carbohidratos que te comes. Empieza a identificar los hidratos de carbono. A lo mejor hoy tú ya no consumes azúcares simples, pero a lo mejor te estás excediendo en tortillas, en frijoles, en arroz. A lo mejor estás consumiendo mucha pasta, a lo mejor estás consumiendo exceso de hidratos de carbono que todavía te están elevando tus triglicéridos. Entonces yo te invito a que empieces a identificar qué es un carbohidrato. Créeme que el próximo video que voy a prepararte te voy a enseñar a hacer eso, pero hoy quiero que empieces a ser más consciente de lo que es un hidrato de carbono para que empieces luego a medirlos y luego a rebajarlos. Esta es una manera muy eficaz de controlar el triglicérido. Perder peso está muy recomendado. No te digo que llegues a tu peso ideal, no te digo que llegues al peso que debes tener por tu estatura,
Pero lo que sí te quiero pedir es que por lo menos busques perder 5% de tu peso corporal actual. Está demostrado que entre el 5 y el 7% de pérdida de peso actual, va a ayudarte a bajar tus niveles de triglicéridos. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que hoy pesa 70 kilos. Si esa persona perdiera 7 kilos, únicamente 7 kilos de su peso actual, esa persona va a bajar sus triglicéridos, en caso de que los tuviera altos. Y la otra cosa muy importante que tú puedes hacer sin necesidad de tomar pastillas es ser más activo. Muévete más. Si tú ya te fijaste que estás mucho tiempo sentado, que prácticamente no haces ejercicios, yo te invito a que establezcas esta meta. Súper fácil. Logra juntar o reunir o acumular 150 minutos de ejercicio físico, de preferencia aeróbico, por semana. 3 por 5, 15, son 5 días. Esto significa 30 minutos durante 5 días de 7 días de la semana. Realmente no es mucho y va a significar que tus niveles de triglicéridos van a bajar a menos de 150 miligramos por decilitro. Y si además quieres perder peso, bueno, lo ideal es que acumules 300 minutos de ejercicio físico por semana. O sea, 60 minutos de ejercicio durante 5 días por semana. Y bueno, ya si de plano los triglicéridos, a pesar de todos los cambios en tu dieta, en tu actividad física, no bajaran, pues entonces hay que echar mano ahora sí del tratamiento farmacológico. Hoy utilizamos un grupo de medicamentos que se llaman fibratos. Hay varios tipos. Tu médico va a poder elegir el mejor para ti y se utilizan cuando los triglicéridos, te digo, no bajan a pesar del esfuerzo que tú ya hiciste para bajarlos, o sobre todo cuando no bajan en personas que tienen esta alteración genética que te comentaba al principio. Ahora, ya para terminar, quiero contestar una pregunta que escucho mucho. ¿Qué pasaría si mis triglicéridos se quedan como están? Porque yo no me siento mal, no siento nada y pues la verdad es que no me molestan. ¿Qué pasaría si los dejo altos o muy altos? En realidad, los triglicéridos altos pueden significar, te decía, placas de grasa en las arterias que se tapan, que con el tiempo van a causar hipertensión arterial y eventos cerebrovasculares o cardiovasculares como infartos, derrames o embolias. Y si tus triglicéridos fueran demasiado altos, también puedes, además de tener las complicaciones crónicas a largo plazo, complicaciones agudas. La peor de todas es la pancreatitis aguda. La pancreatitis es una enfermedad grave que requiere tratamiento hospitalario, casi siempre requiere de terapia intensiva y tiene una mortalidad alta. Por fortuna es totalmente evitable. ¿Cómo evitamos la pancreatitis? Pues simplemente bajando los triglicéridos. Los triglicéridos que son muy altos. Otra cosa que puede pasar es el síndrome de quilomicronemia. Este y muchas otras alteraciones que pueden ocurrir en tu cuerpo a consecuencia de tener los triglicéridos altos o muy altos. Entonces yo te voy a recomendar, y no me voy a cansar de insistirte, que le prestes mucha atención, porque para tratar este tipo de problemas el primer paso es que el paciente esté consciente, de que tú y yo seamos conscientes de que los triglicéridos altos no deben estar altos, que son malos para nuestra salud y que tenemos muchas cosas que hacer, que se pueden hacer para evitar este problema. Yo les digo en consulta siempre a mis pacientes que además aprender a contar carbohidratos es como matar 2 pájaros de un tiro, porque bajo la glucosa y también bajo los triglicéridos. Espero que toda esta información de verdad te sea muy útil. Me va a dar muchísimo gusto leer tus comentarios abajo de este video para que me cuentes qué han significado para ti los triglicéridos y qué haces para mantenerlos normales. Yo soy la doctora Suraima Corona, me despido de ti, te pido que además te suscribas a este canal, me regales un like para que cada vez más personas vean el video, lo compartas si te ha resultado de utilidad, pero sobre todo quiero que trabajes, pongas acción, hagas todo esto que te pido, te platico, para que logremos juntos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo. Adiós.